Hola, yo soy Juliana. Y yo soy Marcela, dos mujeres con dos trayectorias y millones de historias que contar. Aquí hablamos de mentalidad, crecimiento personal, lecciones aprendidas, liderazgo y todas esas experiencias que nos han transformado. Porque cuando encontramos nuestra voz, ya no hay vuelta atrás. ¿Y ahora quién nos calla? Hola Marce, hola a toda nuestra audiencia, nuevamente en un episodio más de ¿Y ahora quién nos calla? Juliana Cárdenas, Marcela Durán, pues con toda la intención de acompañarlos con temas enriquecedores y hoy, una vez más, tenemos una invitada maravillosa. Marce, por favor, preséntala y comencemos. Juli, qué rico estar otra vez acá nuevamente en un episodio. Hoy tenemos una invitada que me encanta y además tengo el orgullo de decir que es mi amiga. Así es. Victoria Paz. Ella es venezolana, radicada hace varios años en Panamá. De profesión es psicóloga y psicopedagoga y es una persona que actualmente, durante toda su carrera, pues ha tenido la oportunidad de trabajar con pacientes individuales y además de trabajar en instituciones educativas que le ha permitido tener, digamos que mucha experiencia en todo el tema, tanto de acompañamiento a adolescentes como a padres. Entonces, el objetivo de nosotros invitarla hoy al podcast es para que nos pueda brindar información y consejos de valor tanto a profesores, estudiantes y padres de familia y hablarnos un poquito de la psicopedagogía en general. Entonces, Vicky, bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación, qué rico tenerte acá. De verdad qué gusto para mí y qué gusto compartir este proyecto tan hermoso que ustedes tienen y que ser parte de un momento y poder dejar una huella de todas esas experiencias y aprendizajes y en este caso dirigidos a ese proceso educativo hacia los niños y hacia los papás y que pueda dar una gotica más de Me todo. encanta. Gracias. Bueno, yo quisiera empezar preguntándote qué te llevó a escoger estudiar la carrera de psicopedagogía. Sí, mira, cuando yo estudié psicopedagogía hace años, realmente no era mi carrera elegida. Mi mamá, una mujer muy inteligente y futurista, decía, escoge una carrera que te pueda servir a futuro cuando tú puedas formar tu familia, que te permita manejar en las dos partes. Y bueno, con su ayuda buscamos esa área de psicopedagogía que en ese momento, hace años atrás, era como una carrera novedosa, por lo menos en mi país. Estaba como comenzando, había un auge, si mal no recuerdo, empezó una normativa en las escuelas que dentro de los departamentos de psicología de los colegios debía haber un psicopedagogo. Entonces, eso, por supuesto, hizo que la carrera tuviera mucho más interés. Al inicio, sí, por supuesto, como muy jovencita estudiando algo que todavía estaba como en pininos y que estaba muy dirigida también a la parte de educación, que sabemos que para ser educador tú tienes que tener vocación. Y yo no sabía en ese momento si esa era mi vocación, ¿ok? Eh, bueno, caminé por ese trecho, bien difícil, porque dentro de la carrera siempre te ponen a escoger o retardo mental o dificultades de aprendizaje. En ese momento se llamaba así. Y definitivamente para mí lo importante era trabajar con las dificultades de aprendizaje. Tuve experiencia con otros trastornos del desarrollo y luego, por la misma necesidad de la misma carrera, ahondé en la parte de psicología y seguí con la parte de educación, ¿ok? Para complementar todo lo que de una forma u otra se necesita para enmarcar toda esta hermosa carrera. Una experiencia maravillosa. Yo diría que tuve la oportunidad de trabajar en unos colegios muy buenos. Eh, en Venezuela trabajé en inicié en un colegio humanista, luego en el primer colegio latinoamericano de inclusión, donde aprendí muchísimo, y posteriormente también estuve en otro, y aquí, Panamá. O sea, ese ha sido el recorrido enriquecedor para mí. De ahí viene. Ok. Vicky, pues bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Fuiste despertando la pasión, por lo que veo, porque nos estabas contando que realmente lo disfrutas. Antes de que empezáramos el podcast nos estabas contando eso.
Yo tengo siempre la duda, y es algo que se oye mucho, y es que, por ejemplo, en este momento que ya se habla de terapias y que se ha podido como segmentar un poco lo que pueden ser los diferentes problemas al momento del aprendizaje, uno oye a la gente de vieja data diciendo, no, eso en mi época no existía, eso se resolvía a punta de rejo, el que no quería estudiar, ¿no? Y como que no terminan de entender hacia dónde ha avanzado esto. Eh, muchas veces se decía, no, a los que eran, con los que tenían problemas, de pronto les daban una pastilla, o sea, como que era muy simplista antes la forma en la que se trataba estos inconvenientes o este tipo de dificultades en el aprendizaje. Cuéntame dónde estamos hoy, qué tan claro es para la gente identificar o para los papás aceptar que hay un problema de aprendizaje en sus hijos y qué tan preparados ves a los colegios para enfrentarlo. Mira, qué bueno que me pones este tema, porque yo diría que hemos avanzado bastante. Eh, la educación ahorita tiene otra visión, a diferencia de hace muchos años, donde te dividía. De hecho, en mi época, cuando yo ejercía la psicopedagogía, existían las aulas anexas, o tú sacabas del aula al estudiante que tenía alguna dificultad y se atendía, puede ser en la misma escuela, de acuerdo a la capacidad del colegio, y tratabas a los chicos. Ellos iban como una aula paralela. Hoy en día, no. Hoy en día hablamos de incluirlos dentro del aula. Por supuesto, hay algo que sí tenemos que tener claro. No todos los colegios pueden brindar al estudiante lo que él necesita. Eso lo tenemos que tener claro los papás y la institución. Como institución, yo tengo que saber qué niño yo recibo y hasta dónde yo lo puedo ayudar o completar o apoyarlo a lo largo de su educación, desde que entra conmigo hasta que va a salir. Yo no puedo decir que yo voy a recibir un niño mientras tanto, porque eso sería una falta de responsabilidad. Si yo digo, y a los papás siempre, sean honestos con la escuela, sean honestos con la dificultad que puede tener tu hijo cuando tú vas a ingresar al colegio, porque el colegio te va a decir si es capaz o no de tenerlo. Yo he tenido la experiencia de que papás se quedan calladitos y al quedarse callados no significa que no los vayamos a aceptar, por supuesto, dependiendo de, pero sí hay una variante de quién los va a atender, desde de qué salón, de que si estamos listos o no, ¿ves? Entonces, se quedan calladitos y cuando ya empieza, nos encontramos ya montados en el carrito donde pudimos haber prevenido antes. Entonces, hoy en día hay esa variación, o sea, hay más respeto, hay más información de las diferencias individuales, ya no necesariamente tenemos que atender a un niño en la escuela porque tiene un diagnóstico. Sabemos que las maestras, si son unas maestras formadas y que tienen una continuidad con esa misión y esa visión clara, no tienen que ser necesariamente especialistas, pero saben. Pueden decir, mire, este niño es inquieto, este niño puede tener alguna problemita de atención sin que entremos en un diagnóstico, pero definitivamente con diagnóstico no hay que trabajar con él. Entonces, esa expertise de la maestra, de cómo lo vamos a abordar, de cómo lo vamos a hacer. O, ahorita hay un término bien importante que se llama las diferenciaciones, que es justamente que no es nuevo, o lo que pasa es que ahorita afinamos el concepto, que diferenciamos el aprendizaje del estudiante dentro del salón y viene desde la planificación. Entonces, esa diferenciación hace una variante. Sí, definitivamente es un gran reto. La institución tiene que estar alineada con esa misión y esa visión. Si no está alineada, es muy difícil que el maestro pueda lograrlo, porque el maestro necesita un acompañamiento en esto, necesita herramientas, necesita que te apapuchen, necesita que te digan, ¿sabes qué? No lo estamos logrando ahorita, pero más adelante lo logramos. Está difícil. Te entiendo, yo tampoco me parecería que si fuera yo, también me gustaría trabajar con él. O sea, todo eso pasa. Hoy en día, como te digo, para mí el gran paso es esa aceptación en muchas escuelas de esas diferencias individuales
de que saben que tienen que recibirlos y atenderlos, más allá de que sea una ley, ¿ok? Hay una frase de una persona que quiero mucho y para mí, que siempre ella dice, si es aquí, ¿en dónde? Si no es aquí, Vicky, ¿en dónde? Entonces yo le digo, tienes razón, vamos para adelante, vamos por ahí. ¿Cómo tienen que adaptar los colegios o el sistema para estos niños que de pronto tienen una dificultad de aprendizaje, ¿no? Porque tú decías que hay que darle un acompañamiento al maestro, hay que darle como, ¿esto es para todos los colegios o definitivamente hay unos especializados? Porque pues de cierta manera hay que hacer también que el niño no se sienta como excluido, ¿no? Sí, bueno, realmente tú me dices, debería ser para todos los colegios, Ok. porque los niños todos tienen derecho a la educación, todos los niños tienen derecho a la educación. Definitivamente hay colegios que dentro de su misión y su visión no cabe este concepto bien. Y nosotros también tenemos que estar claros. De repente, mira, un colegio quizás por años tradicional, que no sea bueno o malo, pero es su misión y su visión. De repente, que tiene quizás 30 estudiantes o 40 estudiantes por salón, donde su personal rota mucho, donde de alguna manera sabemos, porque sabemos, si hablamos de aquí en Panamá, sabemos cómo puede funcionar una escuela desde, oye, no, ellos son netamente científicos y aquí es tarea y estudio y la metodología, definitivamente allí no es, ¿ok? Allí no es, porque el mismo sistema va arrollando a este niño y al maestro, por más que quiera, no puede, ¿ok? Tiene que ser instituciones que tengan un número considerable de estudiantes. Yo te diría inclusive que yo pondría que no es ni siquiera limitante que sea bilingüe o no. Yo diría que eso también es parte, no es una limitante. Eso se manejaría. Pero sí tiene que ser que la dirección de la escuela tenga ese concepto, sepa ¿sabes por qué también? Porque su personal tiene que saber que va a trabajar ahí y que en algún momento va a tener algún estudiante que tenga no te voy a hablar de dificultad, sino un estilo de aprendizaje distinto. Yo acostumbro a decirle a mis maestros, le digo, mira, si ¿sabes qué es fácil? Enseñar a un niño que aprende solo. O sea, hoy en día, el mayor reto que nosotros tenemos como docentes es enseñar porque hay tanta información alrededor que la estrategia que tú tengas para darle a los niños la competencia que necesita, porque aquello que él pueda buscar en Google, lo puedan conseguir en un libro, pueda ir a verlo, estamos claritos dónde lo va a conseguir. Pero yo como maestro, las competencias que tengo que brindar, tengo que estar preparado para eso y que estos chicos reciban esa información de mí. Entonces, si el maestro no está claro de que tiene que enseñar, porque a mí me ha pasado que a veces me dicen, oye, teacher, no, es que ya le puse esto y ya lo hizo. Ok. O módulos, por decirte algo que por una X razón, enfermo, lo que fuera, tenemos que mandarle módulo. Y eso me pasó en una oportunidad y decía, yo le dije, oye, no, teacher, lo hizo perfecto. Yo le dije, oye, ¿sabes qué? Vamos a revisar. No es que yo te estoy diciendo que no, que el que lo haga perfecto no me está diciendo. Pero hay algo aquí que un niño que está a distancia, que está aprendiendo con módulos y que no tenga la necesidad de hacerte una consultoría a ti, tenemos que revisarte porque entonces no te necesitamos. Le mandamos Claro. módulos y él estudia. Exacto. Enseguida ya frenó y me dice, ¿sabes que no había pensado en eso? Ese es como ahorita con la inteligencia artificial. Eh, es una herramienta que no nos va a sustituir. ¿Ok? Yo por lo menos a mis maestros les digo eso y los invito a que la usen. Pero sabes que cuando ya la herramienta de inteligencia artificial que tú uses no sea
para complementar tu trabajo, estamos mal porque ya ahí te está sustituyendo. Cuando la inteligencia artificial te hace el programa, te hace el ejercicio, tú quedaste out, Claro. ¿ok? Entonces, no es eso, es el vehículo porque la cabeza pensante eres tú. Entonces, por ahí Correcto. vamos. Entonces, el maestro tiene que saber que tiene que enseñar. Entonces, hay que preparar. Nosotros como colegio, inclusive, tenemos el reto de formarlos. Todo eso va implícito en esa posibilidad de colegio. Yo sí creo que hay mucho colegio que tiene la mejor disposición. ¿Que es fácil? No, no es fácil. Y no es fácil ¿sabes también por qué no es fácil? Porque también como educadores nosotros estamos acostumbrados que el programa se empieza al inicio de año y se termina. Y nosotros estamos acostumbrados a que esos objetivos se logran al inicio y al final. Y resulta que no necesariamente es así. Quizás el niño tiene esa competencia 2 años más adelante y tú formaste parte de la competencia que él logró quizás 3 años después. Todo eso tenemos que tener la visión para hacerlo. Wow, has tocado tantos temas que me han salido varias preguntas y fíjate que Perdón. una Estoy sí, no, y es que una de las cosas que acabas de decir, tenía dos preguntas listas, pero ahora las borré porque con lo que acabas de decir, eh, se me viene algo que siempre se ha criticado en la educación, y es que al margen de que los niños tengan problemas de aprendizaje o no, aprenden a diferentes ritmos. Es decir, un niño que no necesariamente tiene que tener problemas para ir más despacio que otros, o puede que su campo sea la música y no la matemática, entonces la matemática le da durísimo, aunque no tenga ningún problema. Pero sí está esa percepción, incluso fue una discusión que yo tuve con alguna vez en el colegio de mis hijos, porque el profesor llegaba a dictar su programa, porque su objetivo era cumplir con los tiempos y cumplir con el programa que se tenía que dar hasta fin de año. Y para él atrasarse le generaba un estrés que no daba espacio para, momento, paremos, revisemos quién tiene dudas. Yo entiendo que el salón no puede ir al ritmo del muchacho que va más lento, eso es clarísimo, y si necesita matemáticas extra o geografía extra o cualquier clase adicional se le da. Pero me parece que más allá del colegio, porque el colegio puede tener excelente intención, ¿qué tanto se controla la idoneidad de un profesor, no solamente en el conocimiento de su materia? Porque estoy segurísima que eso está, pues, se da por hecho y se Claro. verificó, sino la parte de trato humano. ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros con gente que nos decía, este tipo es un genio para enseñar en universidades, en colegios, pero no tiene ni idea de enseñar? O sea, se nota que sabe su materia, se nota que es una autoridad en el tema, pero enseñarla no es su fuerte, o sea, transmitir ese conocimiento. Entonces ahí me vienen muchas dudas con respecto al ritmo que tienen los colegios, con respecto a el profesorado, porque puede ser totalmente extraordinario en el tema y no necesariamente saber enseñar. Cuéntame Sí, cómo se maneja eso, cómo se equilibra eso. ese es el reto más grande que hay. Y el reto más grande porque desde el punto de vista de lo que como colegio uno tiene que cumplir, primero que hay unos estándares de escuela que definitivamente tú lo ves en su misión que dice, bueno, vamos a formar aquí el estudiante number one para que haga esto y esto y esto. Y eso va definitivamente implícito en que académicamente tu currículum esté enriquecido para que ese estudiante no solamente tenga lo básico que un programa de Estado te obliga a cumplir, sino que además lo enriquezca porque eso también es parte de cómo ese colegio tiene enfocado su educación para los niños. Pero yo diría que ese es como el objetivo general. Em, Tenemos una realidad dentro de las escuelas. Sí es cierto, cada día más la formación del educador adolece y adolece no porque él sea bueno o sea malo, adolece también porque todo lo que tú acabas de nombrar es lo que se exige día a día porque el entorno los pide, pero lamentablemente la formación de ellos no va en esa dirección.
Entonces, cuando llega a cualquier institución, cual sea, de acuerdo a su misión y su visión, que hay un enfoque donde que yo te hablo de que por ley, por lo menos aquí en Panamá, por ley, la inclusión tiene que ser. Entonces, te encuentras que nunca fueron formados en eso, no se les paseó. Entonces, tú te encuentras con maestros egresados de la universidad con unas buenas notas, pero su currículum de base de su programa universitario no va con lo que hoy en día necesita o donde tú vas a estudiar o vas a trabajar. Entonces, ahí hay aquí hay un pedagógico en Veraguas que los maestros que egresan allá, que son maestros, ¿ok? No son licenciados. Muchas veces los que yo conozco han sobrepasado los de licenciatura porque esa formación allá va, ese maestro que inclusive te inculcan tu proyección como maestro, cómo te tienes que vestir, cómo te tienes que dirigir a los papás, ¿ok? ¿Qué pasa con un niño que en este momento se te acerca y te dice que le duele la barriga? Entonces, ellos tienen una sensibilidad que complementan su estudio que no tiene quizá un universitario, y no todos, pero que allí, en ese programa de formación, quizás no está eso. Nosotros, siempre, cuando hablo de nosotros, en el sitio donde yo trabajo y cuando se da taller y toda la oportunidad que yo tengo para hablar con maestros, siempre les digo que vayan un poquito más allá. Primero que esa formación personal tienen que tenerla. Ellos tienen que tener un crecimiento personal porque hay mitos tuyos de crianza que te llevan quizás y yo lo he conseguido en muchachas jóvenes que tienen una crianza donde no dejan ni respirar al niño, ¿ok? Donde no se dan cuenta de que tienen que ver en la etapa evolutiva que está su estudiante para poder abordarlo, para poder entender. Me pasa también con gente más grande, que quizás esa etapa evolutiva la confunden y hay un hilo delgadito entre el respeto y la etapa donde está y donde puedo flexibilizarme. Realmente es un reto interesante. Pero el maestro tiene que formarse. El maestro, más allá de que tenga vocación, tiene que saber que hoy en día tiene que saber de neuroeducación. El maestro tiene que saber cómo aprende su estudiante desde el cerebro. Tiene que aprender de las emociones, porque va más allá de eso. Ahorita estamos enseñando competencias a través de lo académico. Entonces, tenemos que ver cómo planificamos, tenemos que ver cómo nos acercamos a ellos. O sea, ya no es como antes que y yo creo que ni siquiera a veces dicen que, ay, no, porque es que como le educan en la casa. Ya sabemos que los chicos hoy en día vienen con un chip en su cerebro diferente, que antes decían, oye, no, mi mamá me veía con los ojos, yo sabía que hoy en día el niño te dice, ¿por qué me miras así? Y tú le dices, te estoy mirando así porque yo espero de ti lo que ya hablamos. Entonces, ok. Entonces, y eso pasa en el salón. A mí, yo tengo chiquitos que me dicen, teacher, ¿sabes qué? Lo que pasa es que no me gustó cómo me miró la teacher. Me habló muy duro. Me parece que ella no me debe haberme hablado así. Entonces, tú le dices, ok, imagínate, un niño de 8 años, 9 años. O sea, ese es el reto que tenemos hoy, sumado a tantas otras cosas que están volando por ahí que a mí me tienen muy inquieto. Yo tengo como 1000 preguntas, pero desde lo que iba hablando iba tomando nota, pero quería preguntarte, Vicky, en este momento que estamos expuestos a tantos estímulos, celulares, computadores, tablets, que ya no se aprende muchas veces a través del libro, sino todo digital, y que el periodo de atención cada vez es menor.
hay niños con ansiedad, con hiperactividad, con déficit de atención hiperactivo, todo eso. Yo sé que de pronto antes un niño con déficit de atención decía, ah, no, es que este se eleva cuando pasa una mosca, pero ya hoy de pronto hay un poquito más de información acerca de eso. ¿Cómo hacen ustedes desde la parte institucional para apoyar a los maestros en, como en, de pronto, pues diagnosticar esos niños o adaptar lo que están enseñando a poder captar la atención de ellos? Mira, una de las cosas que sí tenemos que estar claros es que quizás no podemos lograr todo, ¿ok? Yo diría que un día a la vez. Nosotros, primero, mira, es importantísimo que el maestro sepa qué niño tiene en su salón, que haga el vínculo. O sea, eso es lo primero. Una de las cosas que siempre, no inviertas tiempo en quizás conocer el programa o invierte tu primera semana o quizás dos, sino las primeras dos, en hacer un vínculo con tus estudiantes, en sentarte a hablar con ellos, hacer un plan, porque sí tiene que tener un plan de cómo los voy a abordar, cómo los voy a conocer. Siempre les digo, hoy los niños están en muchas actividades, y yo invito a las maestras, ve a sus juegos de fútbol, ve a sus juegos de flag. Eso hace el vínculo. Si tú logras ese vínculo, ellos se identifican contigo y te buscan. Entonces, ese es el primer paso, el primer paso. Definitivamente nosotros como colegio sí les brindamos la información de qué niño reciba, ¿ok? Eh, y debería ser en todos, o bien sea si el colegio tiene personal idóneo para eso, o de maestro a maestro, que vayan informándose qué está recibiendo, qué va, siempre con la premisa que los niños cambian. No es el mismo niño que yo termino en diciembre con él y lo voy a recibir en marzo. Yo tengo que estar abierto a que en esos 3 meses van a pasar muchas cosas, ¿ok? Y que también ese niño quizás conmigo tiene una conexión distinta a la que quizás hizo con la otra maestra. Y siempre pienso que cuando un niño se mueve mucho, cuando hay un salón que se mueve mucho, yo tengo que hacer estrategias para eso. Estrategias para acortar el tiempo de clase, poner esas estrategias donde ellos se levanten, hagan una actividad de recreo mental o como lo quieras llamar. Puedo hacer mi clase fuera, puedo cambiar por grupos. O sea, todo eso son estrategias que lo que permiten es enfocar y desenfocar. Hoy en día ya sabemos que el estudiante, como antes, que estabas 2 horas sentado oyendo una clase, eso ya no funciona. En esta generación eso no funciona. Tú tienes que cortar las clases. ¿Ok? Entonces, sí, muchas veces el maestro se siente eh, aquello que le cuesta lo nuevo, ¿ok? O flexibilizarse. Dice, teacher, pero es que en una hora eso no me va a dar tiempo. Entonces le digo, ven acá, te va a dar tiempo si tú lo programas. Vamos a sentarnos y yo te ayudo. Vamos a programar tu clase que en vez de en 50 minutos, vamos a hacerlo en 30. Y tú vas a ver que vamos a salir adelante con esto. Priorizamos quizás objetivos, los, inclusive dentro del argot de educación se habla de carteles de alcances y secuencias. Entonces, tú a lo largo del año tú vas viendo eso y lo vas cotejando con ellos. Por eso nos planificamos, por eso al final del mes decimos, no me dio tiempo de hacer esto y esto, ok, y vamos a final y trabajamos en eso. Al profesor del otro año le dije, hey, yo vi, qué sé yo, los corregimientos, los vi, solamente los nombramos. Tú ahonda el otro año. Y así vamos haciendo. Eso es ahorita lo que tenemos que hacer, teniendo muy claro
qué es lo que estamos brindando, teniendo muy claro nuestro plan, teniendo, ¿sabes qué es importante? Que esa correlación, porque muchos maestros trabajan solos, no tenemos que trabajar colaborativamente. Yo tengo que saber qué necesito, si estoy en tercero dando matemática, qué hizo mi maestra de segundo y qué necesita mi maestra de cuarto, porque yo estoy formando a lo largo de, no solamente en mi grado. Todo eso está dentro de, nos toca a los líderes, llámese coordinadores, llámese directores, estar atento de todo eso y al maestro ejecutarlo conjuntamente contigo. El maestro no puede estar solo. Eso de que antes, sí, bueno, antes trabajaba como en su salón y no, eso no puede. Tienes que trabajar de manera colaborativa. Mira, hay tantas cosas de manera transversal. ¿Qué materia yo puedo dar que la caso con la tuya? Hacemos un eje transversal y ya ahí tenemos una nota para los dos. Hicimos que los niños vieran que en mi materia y en tu materia el objetivo se puede dar y aprenden. Todo eso está dentro de, eso, de esa parte educativa. Todo eso. Ok, pero esto lo has visto tú a lo largo de tu carrera, lo aprendiste, te lo voy a decir por qué, porque me parece absolutamente maravilloso, pero no sé si hay conciencia de eso en todos los colegios, me parece un poquito, ¿cómo se llama? No digamos utópico, pero esa conciencia de la que estás hablando ahorita no se ve con frecuencia, o sea, digamos que lo que uno tiende a ver, digo, yo ya tengo hijos universitarios, pero se acaban de graduar. Y hubo mucha lucha en el colegio, porque uno veía que eso era, ¿no? Cada profesor por su lado, que había incoherencias en contenidos, que piden un libro que nunca se abre. Los papás gastan en libros carísimos y nunca se abre ese libro porque de pronto el colegio lo pidió por su cuenta. El caso que pasó concretamente fue que el colegio lo pidió porque el colegio tiene un convenio con la editorial, pero resulta que el profesor no trabaja con ese libro. Es una cantidad de cosas. Eso Entonces pasa. yo veo en ti una claridad que se me hace agua a la boca porque de verdad me parecería maravilloso que todos los colegios efectivamente lo tuvieran, pero no sé hasta qué punto se supervisa, sobre todo en los colegios privados. Me da la impresión de que como que siempre que se cumpla con las materias base que pide el ministerio, ya después de puertas para adentro el colegio trabaja solo y es muy autónomo. Entonces, ¿cómo sería ese mundo ideal? ¿Cómo sería de maravilloso que pudiera haber una formación para formadores? Porque muchas veces los profesores manejan, y lo repito, manejan su área, pero no se capacitaron para trabajar con niños, no se capacitaron para enseñar, solamente tienen conocimiento de su área. Entonces, no sé si lo compartes, si estoy en un error, pero me da la impresión que especialmente los colegios privados son muy autónomos y no se verifican este tipo de cosas. No, mira, eso que tú dices es cierto. No es que es utópico. Esto básicamente que yo te digo, se puede hacer de una manera no fácil, pero de una manera con seguimiento en toda la primera etapa escolar y yo te podría decir en primaria. ¿Qué pasa en secundaria? En secundaria, la dinámica también es diferente. La metodología de evaluación es distinta. El maestro también aborda distinto. El maestro dígame si el maestro es por hora peor. Si el maestro va por horas a la escuela, es peor en el sentido peor en el sentido de lograr esto, porque no está identificado con la institución. Y cuando tú estás identificado con la institución, buscas esto, porque eso es parte de la misión y la visión. No es fácil porque las edades para lidiar esto que yo te estoy hablando, con niños preadolescentes, hoy en día no es tan fácil. Tienes estudiantes que se mueven mucho, que no significa que el maestro no haga esto que yo te estoy hablando, pero hay mucha formación de lo que yo te decía desde la universidad, de que el maestro va a hacer la materia y tú aprendes porque yo te estoy enseñando. Ya eso ha cambiado. ¿Qué pasa? ¿Por qué quizás en todos los colegios no están? Porque no lo han adoptado. De un tiempo para acá,
ya se habla de que no hay que hacer planificaciones por objetivos, sino por competencias. Entonces, Ujú. esa transición, oye, yo tuve mucho tiempo con mis maestros que ellos entendieran cuál era el objetivo, cuál era la competencia. Porque desde el punto de vista de formación universitaria, como te digo, era otro chip. Ahora es por competencia, porque ya entendimos que el niño no es que no te planifiques objetivos, pero es la competencia que tú tienes que desarrollar. ¿Ok? Entonces, a través de esas competencias es que tú vas a planificar. Entonces, sí pasa en secundaria que a partir de unos años en particular, que son los que valen para la universidad, porque son las notas que te avalan para la universidad. Por supuesto, ahí se pone otro concepto mucho más académico, vamos a decir así, pero también el chico también está más grande. Ahí hay otros componentes que van. Y no aleja, esto yo te estoy hablando del maestro, ese acompañamiento de que el maestro se flexibilice el cómo va a enseñar. Y sabes que también es un secreto importante, que no es fácil y no es un ideal. No todos los maestros es para todos los grados y no todos los profesores es para todos los grados. Claro. Isabelita, mi hija, estudió con un profesor, no te voy a decir la materia porque que el tipo es brillante, es un poco lo que tú dices, pero él tenía que dar clase de arriba, porque ya a ese nivel, ya los niños habían logrado unas competencias que era lo que él exigía y que no entendía que no la tuvieran. Imagínate. Entonces, aquel niño que aprendía diferente, pasó las de Caín con él, Claro. ¿ok? Y nosotros como colegio apreciando también atrás, formando, hasta que, bueno, ver hasta dónde llegamos. La tarea no es fácil. La tarea del maestro, el maestro, yo decía, bueno, que inclusive lo listé allí, y que es algo que yo siempre me lo pregunto, yo digo, bueno, sí, que si lo listé aquí para, oye, que si hay sobrecarga laboral, mi maestro dice, oye, es que es sobrecarga laboral, que si hay desgaste emocional, que si hay aislamiento profesional, que si hay gestión de la diversidad, que si hay presión por los resultados. Yo te digo esa lista y ustedes como profesionales les encaja perfectamente. Estoy segura que Ujú. en el campo de cada una y de Todo. otra Sí, encaja, claro. no es netamente del docente, ¿ok? Ujú. A veces cuando me dicen, oye, es que estamos muy cansados, es que es mucho, es que no me da tiempo, yo como líder que siempre me estoy evaluando, yo digo, bueno, pero es que eso lo oigo yo en mi casa cuando mi esposo llega. Eso yo lo oigo en mi casa cuando mi hija llega. O sea, no, esto es trabajo. O sea, a la palabra trabajo, si nosotros la desmenuzamos, es eso, que no es una constante, sí. O sea, yo también en mi ejercicio, yo tengo un desgaste emocional, pero no es siempre, ¿ok? Sí tengo que tener una gestión de resultados, ¿ok? Sí tengo que tener una, un trabajo colaborativo, no puedo trabajar sola. Entonces, el maestro, nosotros, y ahí sí me dirijo a aquellos directores o coordinadores, sí nosotros tenemos que ser unos acompañantes del maestro. Tenemos que ser Claro. empáticos, tenemos que saber qué pedimos. A veces pasa, mira, que se nos olvida de que ellos reciben no solamente de uno, del papá, de los niños, y se nos olvida que yo pido, el otro pide, el otro pide, el otro pide, y está recibiendo una persona. Entonces, allí sí tenemos que estar siempre diciéndole, vamos a trabajar colaborativamente, diciéndole, teniendo un soporte con ellos, viendo el balance. Todo maestro tiene que saber dónde está trabajando.
Yo siempre digo, ustedes tienen que ver dónde trabajan, qué les van a pedir, porque no van a pensar, vamos, te voy a dar un ejemplo banal, de que, oye, no, yo tengo carro y yo tengo que tener estacionamiento. De repente la escuela donde vas a trabajar no tiene estacionamiento para ti. Entonces tú tienes que pensar, no tiene estacionamiento. O no hay un sitio cerca, si yo no tengo carro, dónde llegar. Todo eso, te estoy hablando de lo banal para no entrar en detalle. Cuando tú vas a una escuela, tú tienes que saber. Lo primero que yo pregunto cuando hago una entrevista es, ¿qué sabes de nosotros? Ah, es que no sé. Yo digo, ay, está mal, porque tienes que saber para dónde vas. Porque entonces, si no, después el ritmo no lo aguanto, la presión no es, o sea, tiqui, 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 tiqui. Entonces, hoy en día sí, definitivamente ser maestro es muy difícil, pero es una profesión igual que la otra, tenemos que prepararnos, tenemos que estar ahí. Yo diría que tenemos que estar orgullosos de lo que hacemos Por supuesto. y, y seguir, y seguir, o sea, y seguir. Nosotros como líderes, mira, yo tuve la oportunidad de estudiar educación aquí, eh, porque, bueno, me lo pedía mi cargo y era necesario que adentrara en esa parte de educación. Yo hice educación con énfasis en administración educativa y lo hice, empecé en 2019 y terminé en pandemia. Y tuve la oportunidad de conocer, justamente por estar en pandemia, profesores de otras regiones de Panamá. Y te voy a decir, quedé maravillada. O sea, de esos profesionales con esa capacidad, sensibilidad, ese manejo, quizás no los hubiera conocido si no hubiera sido virtual, porque la Claro. sede donde yo estaba estudiando era Panamá, y esto era Penonomé, o sea, Chiribiquí, David, por allá. eh, y wow, yo aprendí, mira, yo vi, imagínate, a lo largo de mi carrera vi estadística y contabilidad. Nunca entendí, nunca. Y aquí, virtual. O sea, yo siempre doy ese ejemplo. Esta profesora me enseñó. Yo dije, no lo puedo creer. O sea, que yo entendí. O sea, hubo gente ahí maravillosa y de verdad que sí hay. O sea, sí hay. Ojalá que las demás personas puedan tener la oportunidad que yo tuve de transitar por estos docentes, como también tuve la oportunidad de ver la otra cara de los colegios públicos, de ese reto, de mucha burocracia ahí adentro, que ahí es donde nos perdemos, mucho papel que hay que llenar, porque bueno, hay una cadena que hay que cumplir. Eso nos aleja. De hecho, yo mi tesis en esa oportunidad la hice justamente de liderazgo, sabiendo mi posición y bueno, dejando mi gotita de que nosotros como líderes, como directores, tenemos que salir de la oficina, tenemos que estar en las aulas, tenemos que estar adentro con los maestros, o sea, ser oficina, hay que salir. Eso es lo que el estudiante, el docente hoy en día necesita. Vicky, yo te quiero hacer una pregunta. Tengo como 800 en mi cabeza. Cada vez que ibas hablando, tengo otra, porque el tema está como que da para 10 Ujú. episodios. Pero yo quisiera que usáramos esta plataforma para dar, digamos que, 3 consejos. Uno, enfocado a los padres. Nosotros como padres, ¿cómo podemos aportar y contribuir al colegio definitivamente para trabajar en mancuerna? Porque al final estamos educando en conjunto, uno en la parte educando de los valores y el colegio en la parte de desarrollar esas habilidades y competencias para la vida. Otro para los maestros, y otro pues para los adolescentes que nos pueden estar escuchando o pues de pronto hasta gente del gobierno, uno no sabe, como cuál sería tu mensaje para esos diferentes roles, tú que lo has vivido como mamá que tuviste a tu hija en un colegio, como persona que apoya de docente y sobre todo desde tu parte de tu carrera profesional, que puedes ver como los toros desde diferentes barreras. Me gustaría un poquito que le dieras como un consejo, Sí, un llamado a esas personas. a los papás y siempre yo se los digo.
a los papás, primero que no están solos, ¿ok? No están solos. Todo ese camino de andar de ellos, hay otros que están también haciendo ese camino. No tenemos un manual debajo del brazo para ser papás. Desde el punto de vista de colegio, siempre les digo que confíen en la escuela. Si tú pusiste a tu hijo en esa escuela y sabes y conoces en qué, dónde está tu hijo, confía en el colegio. O sea, confía que lo que, no te estoy diciendo que somos infalibles, pero la confianza da unidad. Nosotros tenemos, da unidad y entonces estamos en el mismo camino. El niño no puede ver que el colegio es una cosa y en la casa el papá diciendo otra. Porque esa formación, yo le digo a los papás, mira, yo te voy a tener 4 años, pero tu hijo va a ser para ti toda la vida. Entonces yo estoy aquí sobrellevando una situación con ustedes que de aquí a 3 años ya yo no es mía. Sí les digo algo siempre, cada vez que tengo la oportunidad, de decirles que se comuniquen, que verifiquen. Entiendo que escuchen a su hijo, pero que verifiquen información, verifiquen con la escuela, verifiquen con la maestra, comuníquense. Si hay algo que no te suena, en vez de agarrar el chat y escribir, ustedes saben que mi hijo me dijo que pasó tal cosa en el colegio, escríbele a la maestra, escríbeme a mí, escríbele a tu director y dile, oye, mira, supe esto, quizás no se sabía, quizás es exactamente como dijo el niño, porque la visión del niño no es la misma la visión del adulto, en el contexto no es lo mismo. Entonces, si hay confianza, yo diría que eso es una de las cosas que yo le diría a los papás, comunicarse, confíen en la escuela, entérense de lo que pasa en el colegio, este, verifiquen. A veces vamos a una reunión y, bueno, se nos fue información, oye, vuelve a llamar y verifica lo que está pasando, habla con tu maestro, no esperes que la campana suene duro para saber, porque los colegios en general, parte de la formación de nosotros es lidiar con el día a día que pasa entre los niños, que si se peleó, que si no se lo supo, que si, eso es el día a día de nosotros, pero tú tienes que estar atento de eso. Claro. Mire, a los maestros, eh, yo siempre digo que uno los acompaña, no es fácil, yo soy muy empática, yo pasé por todo eso que ellos están pasando, eh, y yo sí creo que uno sí tiene que saber y meditar si ese es lo que yo quiero hacer, si estoy ahí porque realmente sé que soy agente de cambio, que tengo cosas que, que me tengo que formar. Hay no sé qué pasa muchas veces con el maestro, de que no ven su formación como una inversión, todo hay que dárselo, este, y tienen que verlo como una inversión. Todos los trabajos, todos los trabajos tienen un sueldo. No podemos pretender que mi trabajo me va a resolver todas las cosas que yo pueda necesitar. Esa es otra cosa. O sea, a veces dicen, es que tengo que tanto trabajo y me pagan tanto. Eso es. Si de repente tú piensas que tu vida se va a resolver con más sueldo, porque quizás no es ahí, porque en todos los trabajos hay un sueldo. Claro, Y hay una asignación salarial. por supuesto, y, si, Claro. y tienes que acogerte a eso y también ver otras cosas. No es tan solo lo que me están... Yo muchas veces hago reflexiones a mis maestros de decirle, bueno, miren lo que no es metálico, mm, la formación constante, de que te puedas estacionar en un sitio, de que tengas un seguro, de que tengas unas instalaciones cómodas para trabajar. Muchas veces por experiencia, lo han visto después que ya han salido de la institución que están y dicen, oye, ahora tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello. Em, yo sí creo que el maestro tiene que realmente saber si ese es el trabajo que quiere hacer, y que se tiene que formar. No es que mi trabajo sea diferente al de otro. ¿Cuál es la característica? Que trabajamos
tenemos una masilla en la mano. Eso tenemos que ser responsables de eso. La palabra que yo le diga a un niño aquí, allá o en lo que sea, va a calar en su formación y tengo que ser responsable de eso. No puedes, no puede, no, así como el médico muchas veces que tú dices, vamos a humanizarlo. Nosotros no podemos dejar de ser humanos ante una situación. Que sí, no la tenemos todas, por supuesto. Que sí hay que buscar auxilio y ayuda, sí, por supuesto. Que sí tenemos que trabajar de manera colaborativa, sí. Y sabes que con ética y con profesionalismo. Si yo permito que en mi grupo entre la intriga, la disociación, el bochinche, como llaman aquí, no vamos para ningún lado, porque ahí siempre, como digo yo, la cuerda se rompe por lo más delgado. Entonces, nosotros tenemos que ser profesionales, cuidar ese ambiente de trabajo. Y las instituciones también. Tenemos que brindar eso. Y a los estudiantes, mira, yo creo que dependiendo de la edad, yo diría que tenemos que disfrutarlos, a ellos aprovechar sus oportunidades, que los niños nunca van a aprender con las experiencias de los otros. Yo siempre les digo a mis niños que ellos, cuando ellos sientan esa cosquillita aquí, que nosotros llamamos intuición, hazle caso y eso quiere decir que te vas a meter en líos. Entonces, frénate, busca a alguien que le puedas decir y después poquito a poco te vas a dar cuenta de que y nosotros estamos ahí para formarlos realmente, para estar ahí en el día a día y no, nada como en particular para ellos, porque tienen que ser felices, aprender, ojalá que aprecien. Yo sí diría que el respeto es bien importante. Un chico con respeto al otro, no solamente al adulto, a sus pares, hace una diferencia importante. Bueno, increíble. Yo creo que hemos tocado varios puntos Sí. que son críticos, que hay que cuidar. Para los papás, yo creo que hay una lección importantísima y es saber escoger un colegio y una vez escogido, confiar en ese colegio. Porque los papás muchas veces reclaman y reclaman y reclaman y realmente pues es que es más fácil cambiar al hijo de colegio que cambiar al colegio, ¿no? Entonces, a eso ahí nos dice una gran reflexión, creo que también está la reflexión de los maestros que siguen siendo personas, ¿no? Y totalmente Digo, eh, pues vulnerables a mil cosas, así que ahí nos queda como un campanazo a cada uno. Yo creo que Marce tiene un súper resumen, como siempre, de nuestro mira, episodio, para que me ayudes con eso, Marce, porque sí creo que se hablaron de cosas súper importantes. Aquí. Antes de terminar, yo quería preguntarte, tú tienes varios roles, esposa, mamá, tienes tu rol en tu trabajo, psicóloga que también atiendes. Cuéntame, por favor, de ese emprendimiento que tú tienes y a qué hora lo haces, porque haces de todo. ¿Cómo te equilibras? ¿Cuál es ese emprendimiento que tú tienes para que le compartamos y dejemos la información aquí en el link? sí, mira, tengo un emprendimiento que me tiene muy emocionada porque yo he sido muy como informal en eso. Tejo, ¿ok? Tengo un emprendimiento de carteras tejidas a crochet con una amiga y compañera que lo llevamos a cabo este año. Ya llevamos, ya empezamos haciendo y ¡pum! Ya tenemos redes sociales, ya empezamos a vender. Yo creo que empezamos a vender antes de que salieran en redes. Y yo tejo hace años, ¿ok? He hecho varias cositas. Pero un día dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto como más serio. Y le digo a ella, Marta, ¿sabes? Vamos a tejer carteles. Ella me cogió ahí como de chiste. En serio, Vicky, sí, vamos a hacerlo. Empezamos a buscar material, empezamos a hacer los diseños, a traer cosas, porque lamentablemente aquí no hay todo lo que necesitamos. Digo, vamos a hacerla bien, bella, con detalle. Entonces, bueno, arrancamos, estamos como desde febrero, más o menos, formalmente haciendo eso. Ella empezó a darse cuenta que iba en serio cuando yo empecé a registrar todo, ponerle código a lo que ya íbamos comprando, a llevar bien todo en Excel, o sea, sacar cuenta todo esto en el código tal, wow.
Y digo, oye, Vicky, como que vamos en serio. Y vamos por etapas y vamos. Bueno, ya abrimos. Se llama MB Crochet Back. En Instagram lo pueden ver. Eh, ¿Y cuándo tejo? Buena pregunta. Mi amiga dice que el trabajo que tenemos, dice, mira, tú sabes, el trabajo nuestro es este. Lo otro es como, es como un complemento. Es un poquito de chiste. Tejo en la noche. eh, nos proponemos ahí, yo me siento cuando llego, como ya tenemos más o menos el diseñito, entonces antes de dormir o me pongo ahí un ratico en el Family y tejo un rato y como el tejer es realmente como una manera de meditar, yo ahí oigo podcast, escucho mis libros, a veces hago talleres, los escucho y voy tejiendo. Entonces ya hago las dos cosas a la vez. No, en otra época no traslado mi tejido, lo hago solamente en mi casa. ¿Ok? No es como que voy al odontólogo y llevo la tejido. Es aquí nada más las veces y nos vamos trazando como objetivos y ella subir también allá. Entonces, bueno, así vamos. A veces me Tienes pasa que que, un domingo completo ni salgo en la tejedera porque estoy terminando. tienes que regalarnos la red social de tu emprendimiento para ponerlo también aquí porque queremos ver esas carteras y que la gente si le gustan y le encantan las pueda conseguir. Claro, así es Exactamente. MV Crochet Back, es Ah, el yo IG de también Instagram. en el link de la descripción, que me Ok, encanta, pues, que es una manera de desestresarte de total, tu día y que al final pues haces apilamiento de hábitos, que eso es algo que yo recomiendo mucho exactamente. para que uno haga, para que esos hábitos que de pronto son un poco difíciles, como a veces no queremos leer o escuchar un podcast o lo que sea, lo hagamos con algo que nos gusta y disfrutamos. Entonces ese apilamiento de hábitos está chévere y cuando uno menos cree ya pasó una hora y Así es. avanzaste en tu cartera o en lo que estás tejiendo. Entonces, bueno, me encanta, Vicky. Gracias de verdad Ustedes, por este espacio y por todo esto tan bonito que estás aportando a la sociedad y por tu emprendimiento. Aquí vamos a está dejar bien. entonces. Una de las cosas que resalto es digamos que el llamado a conciencia de los maestros de utilizar la inteligencia artificial de manera que sea un apoyo para ellos, pero que no haga el trabajo por ellos, porque entonces ahí ya llega un punto en el que te reemplazan, ¿no? Un llamado de atención también a los maestros a saber la importancia del rol de ellos en la vida de aquellos niños o adolescentes que están formando, de trabajar de manera colaborativa, porque lo que ellos están enseñando en un año, pues viene de un hilo conductor del maestro que le enseñó el año anterior, viene lo que le enseñan ellos y luego viene lo que va a aprender en el siguiente año, ¿no? Entonces es muy importante ese trabajo en equipo, que a pesar que tú solo le des clase a un niño de determinado año, no quiere decir que no tengas que apoyarte en otras personas de manera transversal y colaborativa. Creo que hoy en día tanto los maestros tienen un gran reto a la hora de enseñar en el colegio, que estamos expuestos a estímulos, de cumplir con ciertas cosas que exige el colegio, que exige el Ministerio de Educación y todo eso, pero más allá de eso, pues la educación ha ido evolucionando de cierta manera a que ya no es cumplir un objetivo, sino desarrollar competencias, según lo que entendí, ¿no? Lo que no Sí, estoy diciendo, si dije ok. algo que no es, me corriges, por favor. La educación, tanto en primaria como en secundaria, pues es muy distinta porque asimismo los niños van creciendo, van cambiando y ya van teniendo cada vez más razonamiento, van teniendo más carácter, van formando su personalidad. Entonces, de pronto hay maestros que pueden saber mucho, pero que necesitan que ya los niños tengan ciertas competencias desarrolladas para poder que a lo largo de ese acompañamiento en la carrera pues pueda ser más provechosos. Por eso no Claro, todos los maestros son para todos los grados. Adicional, pasa lo mismo en el ámbito educativo que pasa en el ámbito corporativo, de que hay sobrecarga de trabajo, que tenemos presión de resultados, que podemos estar muy solos en el camino, que podemos vivir el día a día con, digamos que con constante evolución en todos los aspectos que nos hace que
o salgamos de ese mundo y digamos, tenemos que tener un crecimiento profesional y personal paralelo, porque si no nos vamos a quedar ahí estancados y sin herramientas para ir a medida de lo rápido que ha evolucionado la tecnología, ¿no? Entonces, esto Claro. también es un llamado al maestro a entender, y esto aplica en corporativo y en educativo, es no puedes esperar que solo la empresa te brinde ese crecimiento personal y herramientas, también tiene que estar en ti el querer crecer e ir más allá. Y definitivamente, pues para los maestros hay una vocación muy grande, porque si no es algo que te apasiona y si tú no mides el impacto que estás haciendo en la vida de un niño, así como puede ser un gran recuerdo para un niño lo que tú aportaste en tu vida, también puede ser algo que cause dolor o que reprima a ese niño de ser algo porque en algún momento un maestro le diga algo en una palabra que lo pueda afectar, ¿no? Hay que entender como el impacto y la formación que están teniendo y que ellos tengan pues inteligencia emocional, porque los adultos son ellos, y que ellos también entiendan que a través de la ética y el respeto es que se logra eso. El mensaje, digamos, hacia los papás: es importante que confiemos en el colegio que escogemos para nuestros hijos, confiar que no están solos, que en este proceso varios papás pues simultáneamente están haciendo el mismo trabajo que uno, que se preocupan, que no venimos con un manual debajo del brazo, y que entre más unidos y cerca estemos al cuerpo docente en el colegio, pues hay una mejor comunicación y hay una confianza de unidad que va a permitir resultados. En el Eso. aspecto de los maestros, pues ser empáticos de que no es fácil, pero que entender muy bien si vas a ser un agente de cambio o si definitivamente esto pues no es para ti. En el tema de los estudiantes, pues es muy importante disfrutar y aprender la etapa en la que están, pero también entender que cada decisión tiene una consecuencia, que hay que aprender a escuchar esa vocecita o la intuición, y que hay que buscar pues ser felices y crecer, pero en el camino entender que hay respetos y límites de por medio, ¿no? Entonces, creo que este es un episodio muy, digamos que muy bonito y con muchas lecciones de lo que es, sobre todo para nosotras que somos madres, entender un poco el lado de cómo funcionan o piensan los colegios, cómo trabajan las instituciones, que a veces podemos ser un poco críticos sin entender que en el mundo de ellos también atienden varios frentes, muchos niños, otros maestros, los coordinadores y adicional pues los papás trayendo cosas, ¿no? Entonces, al final unirnos, porque el colegio es un apoyo más para los padres en casa en ese proceso del ser humano que se va a convertir ese niño o ese adulto el día de mañana. No sé si me faltó algo. Oh, perfecto. Sí, y el papá no puede perder de vista que son parte de esa educación integral en los niños. No pueden pretender que hay formación de parte de nosotros y la responsabilidad que les toca a ellos. Nosotros educamos académicamente. Exacto. Excelente. No, maravilloso. Vicky, muchísimas gracias. Como decía Marce, yo Gracias. creo que hay mucha tela por cortar. Podríamos hacer un episodio solo del papel de los papás, Bueno, solo de lo que se consideraría un apoyo importante en la capacitación de los maestros, o sea, de los tres elementos, ¿no? Colegio, maestros y papás, podríamos hacer episodios aparte porque es todo un mundo. Gracias por el tiempo que nos has dedicado, por la claridad que nos has dado en todos los temas y por haber aceptado nuestra invitación. no, para mí es un gusto y bueno, que sigan los éxitos. Gracias y que bueno, que pasen un excelente día. Gracias. Gracias.